Un saludo a todos los presentes. Con mucho gusto les presentamos a continuación algunas ideas que hemos venido trabajando durante nuestros años de profesional de la educación en la Universidad de Matanzas, preocupada y ocupada por la formación integral, humanística de nuestros estudiantes. El título que pongo a consideración de ustedes es Cuba, el valor responsabilidad por la calidad de la educación superior en tiempos de pandemia. Tengo el gusto de comunicarles que abordaremos tres temáticas fundamentales como parte de este espacio. Uno dedicado a la educación superior en el contexto actual, o sea, cómo enfrentamos desde la educación superior la pandemia de la COVID-19. Otra temática dedicada a por qué una y muchas veces más es necesario la educación, trabajar la educación en valores, en la formación del profesional. Y por último, una mirada axiológica al sistema de valores del profesional, por qué la responsabilidad es el valor que destacamos como preponderante en las escalas valorativas de estudiantes y profesores en la educación superior. Acerca de la educación superior en el contexto actual, cómo enfrenta la educación superior a la COVID-19, es necesario comenzar planteando que constituye uno de los espacios, que la educación superior constituye uno de los espacios que afronta los grandes retos que representan hacer frente a la pandemia que desde el pasado año 2020 azota a la población mundial. Lo que ha llevado a un replanteo de la visión de la universidad para el 2030, tal y como se concibió en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Sin embargo, contamos con un amplio potencial de las tecnologías digitales para el aprendizaje a distancia, condición que se le ha impuesto a la educación superior a partir del cierre de las instituciones de educación superior y de las escuelas en general, que se contrapone a la escasa preparación con la que las instituciones, profesores y estudiantes nos vimos imbuidos en esta situación para enfrentar justamente la COVID-19. Lo que nos hace y nos plantea la necesidad de habilitar nuevos medios de cómputo y acceso por parte de estudiantes y profesores, es decir, de emplear todos los dispositivos que las tecnologías hoy ponen a nuestro servicio para garantizar la continuidad del proceso educativo también en la educación superior. Como un último elemento, queríamos destacar que todo este proceso de continuar la educación a través de las tecnologías, o lo que le llamamos la educación a distancia, la educación en su modalidad semipresencial o completamente a distancia, ha implicado la necesidad de desarrollar las competencias informacionales necesarias para asumir este reto. Nos estamos refiriendo a la informatización y la alfabetización informacional, la comunicación y colaboración a través de los medios de cómputo de esa información, la creación de contenido digital, es decir, la necesidad de diferenciar el contenido que presencialmente vamos a llevar a nuestros estudiantes a cómo le comunicamos esos contenidos que ellos a distancia deben recibir y realizar todo el proceso de aprendizaje. Trabajar en cuanto a la seguridad informática de esos contenidos, de esos recursos didácticos que vamos elaborando,
que nos permite, por supuesto, la resolución de los problemas que el proceso a su vez pone ante nosotros. Ahora bien, ¿cómo enfrenta Cuba esta situación en la cual estamos desde el pasado marzo de 2020? En primera instancia, Cuba tiene consolidada una red de instituciones universitarias en todo el territorio nacional. Cuenta con un claustro profesoral formado a través de estos más de 60 años de revolución. Tiene una matrícula y de graduados universitarios desde prácticamente los mismos inicios del proceso revolucionario del año 59, que ha garantizado ese claustro y esos profesionales que hoy en todo el país están asumiendo el proceso de enseñanza que hoy desborda los muros de las universidades. Un elemento importante, la educación es financiada por el presupuesto del Estado. Desarrollamos un modelo de universidad humanista, moderna, universalizada, científica, tecnológica e innovadora, integrada a la sociedad, al sector productivo, los territorios y las comunidades, y comprometida con el desarrollo de un proyecto social avanzado. La universidad forma parte hoy de todo el sistema de gestión gubernamental del país. Es decir, el gobierno del país está centrando sus miradas en toda la producción científico-innovativa que se genera y se produce en las universidades. Y esto, por supuesto, son elementos que explican, ¿no?, cómo nuestra sociedad ha podido enfrentar esta difícil pandemia, al menos en el nivel superior. Respecto a la formación universitaria, es decir, cómo transcurre el proceso de formación universitaria en el país, primero tenemos que señalar que transcurre desde una perspectiva histórica y cultural autóctona para acercarse de manera efectiva y electiva a otros referentes foráneos, observando las tendencias del desarrollo de las ciencias en el contexto actual nacional e internacional, y potenciando la labor educativa como categoría central del proceso de formación del profesional. Significa que no solo nos ocupamos de que técnicamente queden profesionales altamente competitivos, sino que también nuestros profesionales sean altamente humanistas. Trabaja la formación universitaria cubana en desarrollar la capacidad de adaptación en un mundo en constante cambio, donde es más importante el desarrollo de capacidades para buscar información, analizarla, seleccionar la adecuada y aplicarla de modo apropiado a cada situación concreta. Asumir a las TIC como recursos, medios o servicios que puedan ser incorporados a la formación profesional y muy especialmente al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la actividad institucional. Hay una rigurosa labor de carácter metodológico para llevar a la práctica el arsenal teórico-pedagógico que atesora la educación cubana con el uso de las TIC ya incorporado. El modelo didáctico a seguir con empleo de las TIC
consecuente con un enfoque de enseñanza-aprendizaje desarrollador, tiene que considerar, ante todo, partir de un diagnóstico de cada estudiante y las posibilidades y capacidades con las que cuenta para acceder a la tecnología en función de su formación, de su aprendizaje. Articular en lo pedagógico, lo didáctico, lo tecnológico y lo organizacional. El diseño del recurso didáctico con herramientas informáticas para la comunicación. La realización, es decir, el montaje, la elaboración de cursos que sean asequibles al entendimiento de los estudiantes, recordando que los estudiantes por su juventud desarrollan habilidades para la informatización, que lo que implica presentarle productos atractivos, dinámicos, y ello implica, por supuesto, desde el punto didáctico, desarrollar también una evaluación, es decir, diseñar la evaluación, la coevaluación y la heteroevaluación y autoevaluación en correspondencia también con estos recursos tecnológicos que ponemos a consideración. Todos estos elementos explicaban o nos acercaban un poco a cómo desarrollamos, ¿no? Cómo enfrentamos desde Cuba la educación superior en esta época de pandemia. Ha significado una ardua labor metodológica por parte de docentes y directivos y por supuesto estudiantes para darle continuidad a la formación con el menor nivel de afectación a la calidad de este proceso. Otra de las temáticas que queríamos compartir con ustedes se refería a por qué una y muchas veces más volver sobre la educación en valores en la formación del profesional. ¿Por qué consideramos que no es obvio o considerar ya incluido cuando hablamos de la formación del profesional el aspecto axiológico? Primero, aquí debemos reconocer que estamos desarrollando nuestra concepción acerca de la axiología educativa o acerca de la educación en valores del profesional, de una concepción del valor que responde o que resalta la consideración de al menos 3 planos de análisis a la hora de definir qué son los valores. Este posicionamiento teórico, que llamamos pluridimensionalidad del valor, responde justamente a una teoría resultado de un análisis crítico de los distintos posicionamientos que a través de la historia del pensamiento filosófico se fueron presentando ante la problemática de cuál es la naturaleza de los valores. Y reconocemos entonces que acercándonos a los planos o dimensiones en los que se presenta el valor, podemos hablar de una dimensión o plano objetivo referido fundamentalmente al reconocimiento de que el valor está dado en la propia realidad, en esa realidad que es cambiante, que es mutable, que se relaciona justamente con el resultado de la actividad humana, que encaminado a la satisfacción de sus necesidades y que constituye un indicador, ¿no?, de avance, de progreso de esa sociedad. Hay una segunda dimensión o plano de análisis del valor referido a la subjetividad, o sea, cómo esa objetividad del valor, es decir, ese reconocimiento a que el valor está dado en la realidad, que es significativo para nosotros independientemente de que afecte positiva o negativamente nuestros intereses y nuestras necesidades, y que así se va conformando
en la subjetividad humana un nivel de identificación con esa significación, y es lo que nos lleva a considerar cómo a través de la valoración que realizan los individuos, los grupos sociales y la sociedad en su conjunto acerca de la realidad, conforma sus propios sistemas y escalas de valores, en correspondencia justamente con la implicación que tiene esa significación en las necesidades, intereses, objetivos y fines de esos sujetos individual o social. Es justamente aquí donde la educación desempeña un papel fundamental, es decir, corresponde a los profesionales de la educación organizar, dirigir, conducir ese proceso de formación o conformación de esa cualidad, de esa habilidad de valorar adecuadamente la realidad, de modo que cada vez más los intereses y las necesidades individuales tiendan a corresponderse con las necesidades e intereses de la sociedad. Y es ahí justamente donde nos detenemos, en la dimensión o plano subjetivo del valor. Es decir, ese que se va conformando como resultado de un proceso de valoración de la realidad. Pero en tanto la sociedad es un todo, un sistema, no puede funcionar a partir de lo que cada unidad de lo subjetivo interviene en ella. Y por eso se hace necesario reconocer una dimensión o plano instituido del valor, que no es más que el resultado de esa escala axiológica, de esa escala valorativa, que por lo general en las sociedades divididas en clases, como las nuestras, impone la clase que está en el poder. Ahora, estos sistemas o dimensiones o planos del valor no se presentan excluyentes entre sí, sino que se complementan mutuamente. Tienen una connotación entonces metodológica para los fines educativos, y en ese proceso no podemos obviar el papel de la familia y las instituciones educativas, sencillamente porque el individuo recibe como primera influencia para la formación de sus escalas axiológicas la influencia familiar, y es un elemento que no podemos desconocer en esta concepción. Es decir, en una sociedad concreta podemos encontrar un sistema de valores objetivos, un sistema de valores instituidos y tanto sistemas subjetivos como individuos comparten ese escenario social. Ahora, decíamos que esto se relaciona directamente o tiene en la educación una impronta determinada, ¿verdad? Y aquí estamos destacando entonces que los componentes de la personalidad asociados a los valores, es decir, en una mirada desde la psicología, veríamos entonces que los valores constituyen precisamente un modo o uno de los procedimientos, de las maneras en que la personalidad expresa, ¿no? o se expresa. Y entonces, entre los componentes de la personalidad asociado a los valores, aspecto esencial para la actividad educativa, es necesario determinar cómo contribuir a la formación y desarrollo de esos valores, lo que se refiere a los métodos, procedimientos, vías o medios, estrategias, proyectos educativos, sistemas de influencia, acciones educativas, entre otros aspectos metodológicos y didácticos que se derivan de la comprensión de la naturaleza y particularidades de manifestación de los valores en la vida de las personas y en la sociedad. Estos componentes del valor integrados entre sí los podemos ubicar como
el componente afectivo-volitivo, el componente de orientación. Bien, ¿por qué una mirada axiológica al sistema de valores del profesional? Porque la responsabilidad es el valor que destacamos como preponderante en las escalas valorativas de estudiantes y profesores. Bien, la responsabilidad la estamos ubicando como valor eje del sistema de valores del profesional. Ante todo porque es una cualidad de la personalidad que le permite la libertad para decidir y actuar asumiendo las consecuencias de los actos, establecer un compromiso y una obligación. Por tanto, en los estudiantes universitarios es clave que este valor aparezca en sus escalas y esté fortalecido, pues permite y desarrolla la entrega, la consagración, el espíritu solidario y el amor a la profesión. Por lo que no basta conocer su significado, es necesario sentir la necesidad de actuar responsablemente, aunque nadie nos esté exigiendo y observando en ese momento. La responsabilidad entonces, como valor que integra el sistema de valores del profesional, es la significación social que posee el cumplimiento del compromiso contraído ante sí mismo, la familia, el colectivo y la comunidad en que vive, en particular con todas las formas de expresión relacionadas con el estudio de la profesión para la que se está preparando. Es decir, no solo conocer las especificidades de las esferas de actuación de ese profesional, sino desde su formación como profesional comenzar a desarrollar los diferentes modos de actuación que se espera responsable en ese profesional. La responsabilidad se manifiesta en todas las formas de expresión relacionadas con el estudio de la profesión. Cumplir con lo establecido en los planes de trabajo, atender a la actividad académica, investigativa y comunitaria, a la socialización de las actividades de estudio, moviliza la conciencia y el comportamiento ante la asignación de tareas relacionadas con la profesión. Convertirse en sujeto de aprendizaje implica desempeñar un papel protagónico, mantener una actitud activa, consciente, responsable, comprometida con su propia formación profesional, y para el docente exige un proceso de enseñanza comunicativo, dialógico, participativo, de respeto mutuo, que potencia el trabajo independiente, introduce técnicas participativas, grupales de enseñanza-aprendizaje para desarrollar. En Cuba, el estudio del valor responsabilidad se sustenta en el contenido ético del deber apreciado desde la concepción martiana de esta categoría y puesto de manifiesto cuando Martí expresó: solo en el cumplimiento triste y áspero del deber está la verdadera gloria, y aún ha de ser el deber cumplido en beneficio ajeno, porque si va con él alguna esperanza de bien propio, por legítimo que parezca, ya se empaña y pierde fuerza moral. La fuerza está en el sacrificio. De ahí la necesidad de desarrollar un proceso de instrucción y educación centrado en la responsabilidad. Las leyes que funcionan en la didáctica como ciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje nos van dando las pautas para esta convicción. Instruir y educar responsablemente significa lograr tramitar y transmitir un mensaje educativo coherente desde la propia ciencia, aprovechando para ello todas las potencialidades que ese contenido encierra. Condicionar la educación desde la dimensión curricular, aprovechando el contenido que se explica en cualquiera de las formas organizativas del proceso docente. En consecuencia, lograr una labor educativa sistemática
sobre la base del contenido que se enseña y desarrollar una verdadera integración de lo educativo y lo instructivo para la formación integral de esos profesionales. ¿Cómo identificarlo? Bueno, a través del trabajo metodológico, de modo que no se desvirtúe el papel educativo y el aspecto instructivo de la asignatura, emprender actividades propias donde los roles de los distintos actores se pongan de manifiesto. Por tanto, la responsabilidad que estamos hablando tiene que ver con la responsabilidad de la institución, de los docentes, de los estudiantes, de los directivos, y que todos opten y se responsabilicen con sus actos, de modo que se fomente, se reflexione, se autodetermine los cuidados por la virtud y la armonía en los procesos formativos. El reto está entonces en si estamos todos los docentes aptos para instruir y educar responsablemente, si constituye el contexto actual una amenaza para el accionar responsable de estudiantes y profesores, si estamos preparados para enfrentar el reto de instruir y educar responsablemente. Sin lugar a dudas, la educación superior en el mundo y en Cuba ha sido estremecida por la COVID-19. Esa es una realidad. Enfrentarla y salir victoriosos implica responsabilidad, inteligencia, solidaridad, humanismo y colaboración de todos los actores que en este proceso intervienen. Dar lo mejor de sí, ese es el desafío. Muchas gracias.